Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos que hablaros de muchas novedades y cambios que habrá en los reglamentos de Fórmula 1, además de, al final del todo, haceros vuestro tradicional ya resumen de etapa que hemos tenido en el día de hoy del Rally Dakar. Todos los temas que vamos a tratar están detallados en la descripción y vamos a dar comienzo con lo primero de todo, que son los cambios ya confirmados por parte de la Fórmula 1 que se introducirán en los reglamentos tanto técnicos como deportivos para la próxima temporada. Cada año, por supuesto, hay muchos cambios en los reglamentos y hay ciertos cambios a comentaros tanto en el reglamento deportivo como en el reglamento técnico. Son varios, pero os vamos a destacar especialmente los más importantes. En el reglamento deportivo se recoge que se van a reducir, ojo cuidado, los componentes permitidos de motores antes de que haya sanción. Venimos de una temporada donde no ha habido sanciones por el hecho de excederse en los componentes, así que se reducen. En este caso solo se podrán utilizar 3 motores de combustión en lugar de los 4 de esta temporada, así como 3 MGU-H en lugar también de los 4, y pasa lo mismo con los MGU-K y turbocompresores. Además de todo esto, en el reglamento, como decimos, deportivo, la FIA se va a reservar el derecho a programar hasta 4 días a lo largo de la temporada de test adicionales exclusivamente para explorar la forma de reducir el spray en lluvia, que sabemos que esto es algo que están intentando para que haya más visibilidad. Se van a guardar hasta 4 días, como estamos comentando. También se aumenta el número de kilómetros que los equipos podrán hacer previos a la temporada. Ahora mismo solo se pueden hacer 100 kilómetros en filming days o eventos especiales. Ahora se aumenta el doble y hasta 2023, en el caso de las revisiones post carrera, que sabemos que hubo mucha controversia en Estados Unidos, la FIA seleccionaba al menos a 3 coches. Ahora eso va a cambiar en el reglamento y va a poner que van a inspeccionar a determinados coches, dejando en el aire cuántos números de coches revisarán después de las carreras. Esas son las más importantes. Aparte de todas estas, en el reglamento deportivo hay varias también a comentar, como es la desaparición del formato ATA, que esto era lo de reducir los compuestos, obligando luego en clasificación a usar el duro, medio y blando. Eso lo pudimos ver en Hungría y también lo pudimos ver en Italia este año. No tenía ni un tipo de sentido ese formato, todos los pilotos se han quejado, al final nos dejaban unos libres que no servían de nada porque solo los veíamos con un único compuesto, no veíamos variaciones, solo veíamos tandas largas, luego la clasificación tampoco te daba nada más de entusiasmo. Desaparece. También se va a aumentar la cuota que los equipos tienen que pagar para entrar en la Fórmula 1, aumentan el salario base, así que bueno, pues los equipos tendrán que pagar más. En este caso, por ejemplo, Red Bull tendrá que pagar 6,2 millones de euros, que se ha visto aumentado casi en 1 millón de euros lo que tiene que pagar Red Bull. También los test de pretemporada se van a reducir media hora cada sesión, hasta ahora eran 4 horas, van a pasar a ser 3 horas y media. Pirelli se va a guardar hasta 40 días de prueba por coche, que son una barbaridad, no van a hacer tantos, pero se pueden llegar a guardar hasta 40 días de prueba por coche en 2024 en vez de los 35 que había, que seguía siendo una barbaridad y no se cumplía, pero bueno, por si acaso pues se lo guardan también. Los equipos dispondrán de 4 excepciones para trabajar en el coche antes de los libres, 2 en el periodo de entre 42 y 29 horas antes de los FP1 y 2 para la fase de 18 a 4 horas antes de los FP1. A partir de ahí, si realizas trabajos en el coche, por supuesto, será sancionable. Los coches ya no se taparán ni se precintarán por la FIA después de los libres 2, que esto era algo que ocurría hasta ahora, no va a pasar más. Y el pit lane, que esto era algo que ya se confirmó, pero el pit lane estará abierto los domingos en lugar de 50 minutos antes del comienzo de la sesión, 40, para reducir un poco también el tiempo que estén en pista. Esto es los que, bueno, y luego además ha confirmado la fecha en la que los equipos podrán trabajar para 2026 los monoplazas, que es el 2 de enero de 2025. A partir de ahí todos pueden trabajar en ese coche, antes no. Estos son los cambios que se introducen en el reglamento financiero. Por parte del reglamento técnico también hay ciertos cambios interesantes y que os vamos a comentar, como es el hecho de que se permitirá un conducto de ventilación para refrigerar al piloto en altas temperaturas, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en el Gran Premio de Qatar. Y la otra más interesante también que tenemos que contaros es que los fabricantes y equipos clientes deberán utilizar las mismas relaciones de transmisión, suspensiones, piezas que al final compres a tu equipo proveedor, como es el caso, por ejemplo, de Aston Martin con la caja de cambios y también suspensiones. Tiene que ser
exactamente la misma. Eso ocurría también el año pasado, a no ser que el equipo cliente, en este caso, por ejemplo, Aston Martin, decidiera utilizar la del año anterior. Eso se va a permitir, más allá de ahí, si no, tiene que ser exactamente la misma. Que esto es algo que todos los equipos, que sean equipos clientes, van a preferir, por supuesto, la más novedosa, pero si quizá tu equipo proveedor cambia de formato, cambia de también, por así decirlo, por ejemplo, Mercedes, ¿no? Cambia de concepto de monoplaza y a ti no te viene bien, puedes utilizar la del año pasado, que creo que está bien, aunque creo que por ahora los equipos proveedores a sus equipos clientes le van a dar la nueva porque es la mejor y es los formatos. Al final todos están yendo hacia el concepto de Red Bull. Por otro lado, también en el reglamento técnico hay otros 4 cambios que comentaros, como es el hecho de que los equipos solo tendrán que superar una prueba antivuelco, hasta ahora había 2, los cables de seguridad que sujetan cada rueda al chasis deberán absorber al menos 15 kilojulios de energía, los componentes metálicos o intersecciones metálicas, algunos de ellos no van a estar permitidos en los fondos de los monoplazas, y hasta ahora la Fórmula 1 exigía guantes de carrera biométricos. Sin embargo, en lugar de guantes biométricos, el texto del reglamento para 2024 se refiere a dispositivos biométricos, que no está definido con más detalle, pero bueno, que al final es algo que había que comentaros. Y estos son todos los cambios que se introducen por ahora. Estos son cambios del reglamento de la FIA. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, os tenemos que contar que por parte de Aston Martin, aunque se han anunciado una serie de cambios importantes ya para el reglamento del próximo año, por parte del equipo Aston Martin se quejan y piden un cambio más que por ahora no ha sido recogido, aunque ya os decimos que estará en la Fórmula 1 la próxima temporada. ¿En qué se queja Aston Martin? Bueno, pues se quejan de que tienen que eliminar el parque cerrado, por lo menos en los fines de semana con formato al sprint. El Parc Fermé, que ya sabemos que ahora mismo en los fines de semana el formato al sprint, si tienes algún problema en los libres 1, te has muerto. Porque al final no vas a poder cambiar la configuración del monoplaza y como falles en esa clasificación a la cual llegas a ciegas, te va a perjudicar el resto del fin de semana. Eso es algo que no solo Aston Martin, pero ahora son los que se han quejado. Se ha quejado toda la parrilla prácticamente. Es algo que han pedido todos casi por unanimidad y es algo que se va a incluir. Por ahora no se ha confirmado todavía, pero eso sin lugar a dudas en el fin de semana de formato al sprint va a estar recogido en el reglamento. Que eso es algo que, como digo, ha habido muchas quejas. El caso más claro que ocurrió, porque eso es algo que pasa en todos los fines de semana con formato al sprint. Hay algún equipo, hay algún piloto que falla en la configuración y no nos damos tanta cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues por ejemplo Brasil le pasó a Mercedes. Mercedes podrían haber tenido por lo menos un rendimiento mejor del que mostraron en Interlagos, pero fallaron con la configuración. No les dio tiempo el viernes, pensaban el viernes en libres que estaba bien la configuración, en clasificación tampoco fueron mal, pero se dieron cuenta desde luego en carreras. Otro ejemplo, el claro, el que todos sabemos, Aston Martin en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es que Aston Martin tuvo problemas en los libres 1, no pudo disputar los libres 1 y fueron en la clasificación así a ciegas. Fueron con lo que pensaban, con lo que ya habían estudiado, con lo poquísimo que habían podido rodar en libres 1, pero en definitiva no era suficiente prueba. ¿Qué pasó? Que necesitaron el domingo romper el parque cerrado para cambiar de configuración y fueron mucho mejor. Esto es algo de lo que se han quejado mucha gente, en este caso lo hace Aston Martin, específicamente lo realiza Tom McCulloch, que su queja, la respuesta es la siguiente, como la explica, que dice: no podemos hacer modificaciones si el coche derrapa ni cambiar la tabla del coche, por lo que hay que tomar algunas decisiones muy pronto. Es difícil pronosticar con tiempo los efectos climáticos, por esto también es algo que no ha pasado por ahora, pero que algún día pasará, ahora os lo comento. Y finaliza Tom McCulloch diciendo: por ejemplo, en viento en contra o de cola y una gran recta puede influir en el rendimiento, y pronosticar eso con 3 días de antelación es difícil. Él lo lleva por el tema del viento y es así, o sea, es decir, el viento es muy cambiante y puede que en unos libres 1 solo tengas un viento determinado y no sabes si ese viento se va a mantener el resto del fin de semana, y si no puedes cambiar la configuración, quizá hay coches que, oye, que van a ir peor, habrá coches que les beneficie, habrá coches que no lo noten, pero es que habrá coches que peor se le quede corto, y esto no es un problema de los equipos de que lo hayan hecho mal, es que es un problema de que no hay tiempo por este formato, que no voy a opinar sobre ello, pero que es problema al final de eso. Pero estoy refiriéndome a que no vayan mal, no es que no vayan a ir bien, es que mal se les va a quedar corto. Quizá hay algunos coches que les puede llegar a ocurrir eso, que pasen de estar peleando por podio a lo mejor a pelear por entrar entre los 15 primeros. Eso puede pasar perfectamente porque estos coches son muy sensibles. Luego, en tema de climatología, es muy difícil predecir el tiempo.
Y lo vemos, lo sabemos. Sabemos que una cosa es lo que nos ponga la meteorología y otra cosa es lo que ocurra el fin de semana restante. Si te coincide que en los libres uno llueve y luego no te llueve el resto del fin de semana, vas a ciegas completamente porque no sabes cómo configurar el monoplaza. Por ese motivo es por lo que, como digo, unanimidad ha habido prácticamente en esto. Se ha pedido ese cambio en el parque cerrado, lo hemos visto, por ejemplo, Max Verstappen lo ha pedido, lo han pedido muchos equipos, en este caso lo pide el equipo Aston Martin, no se recoge en el reglamento, os aviso que esto será anunciado en febrero. ¿Por qué va a ser anunciado en febrero? Porque bueno, es algo del formato al sprint y es algo que se tiene que discutir porque va a haber más cambios, incluido en el formato al sprint. Estos cambios se van a discutir en febrero, lo confirmó el propio Stefano Domenicali, no es que te lo diga yo por información, es que es así, va a haber una reunión en febrero previa a la temporada para discutir ciertas cosas y entre ellas una de las órdenes del día va a ser discutir el formato al sprint, quieren que haya cambios, ya os lo hemos contado, se quiere llevar la clasificación shootout, que es la clasificación que hay los sábados, al lugar de la de los viernes, ascender la clasificación al sprint a la primera sesión de los sábados y luego tener clasificación y carrera. La intención es cambiar ese orden, que eso es algo que también se discutirá en febrero, y con ello hacer un parque cerrado que entre en vigor después de la clasificación shootout, es decir, que con la configuración que salgas en esa clasificación, la carrera al sprint tienes que salir con la misma configuración, pero ahí ya has tenido tiempo para comprobar al final en clasificación si te va bien y tiempo para comprobar en carrera. Al final es una forma de por lo menos has recopilado varios datos más y a la siguiente clasificación poder cambiar la configuración es algo que se va a permitir, además de estudiar otro tipo de cambios que se van a llevar a cabo en este formato al sprint, como es el hecho de puntos, como es el hecho de parrilla invertida, son cosas que se va a tener como orden del día en esa reunión. Y entre ellas va a estar esto. Así que veremos cuándo se acaba anunciando ese cambio y se une a los cambios que ya hemos tenido. Pasamos de tema y tenemos que ver unas palabras muy interesantes que ha hablado Lando Norris sobre una de las críticas que ha recibido él y algunas veces otros pilotos, pero especialmente en este final de temporada a quien más han criticado por esto es al piloto británico. A Norris se le ha criticado mucho sobre el hecho de por qué a Verstappen le deja pasar prácticamente en carrera. Bueno, y esto no ha sido solo Norris, como decimos, ha habido muchas ocasiones de personas quitándole mérito a las remontadas de Verstappen porque los pilotos a los que adelantaba no ponían oposición. En este caso, Norris ha explicado por qué ocurre esto y Norris se siente muy orgulloso de que esto sea así porque él ha aprendido a leer mejor las carreras. Dice, ¿en qué sentido? Al final dice que anteriormente sí que podía haberle dado algo más de batalla, pero la realidad es que una batalla frente a un Verstappen con este Red Bull, si te metes en ella, sabes que la vas a perder y lo único que vas a provocar es empeorar tus condiciones, empeorar tus neumáticos, perder tiempo en esas vueltas, mientras que si le dejas pasar, lo mismo te puedes enganchar un rato a su DRS y te da incluso beneficio. Entonces eso es algo que Norris ha aprendido a hacer este año, que antes no hacía, y es el motivo por el que con Verstappen, o si ve a un piloto más rápido, pone el ejemplo en sus declaraciones de que no solo es con Verstappen, que le pasó lo mismo con Hamilton este año en Austin, que al final no opuso mucha resistencia porque veía que claramente era más rápido. Al final se siente muy orgulloso por eso, porque es una batalla perdida y al final no se mete en ella y es el motivo por el que todos los pilotos hacen lo mismo. En este sentido, una persona que ha sido siempre muy lista en hacerlo, o por lo menos que yo se lo haya visto siempre destacar bastante, es Fernando Alonso. Alonso no se ha metido nunca y hay muchas veces que podría darle mucha guerra a algún piloto, pero no se ha metido nunca en este tipo de batallas, ni siquiera este mismo año. Y es por lo que mucha gente ha preguntado, ¿no? Ha dicho, oye, ¿por qué no le oponen resistencia? Al final están haciendo más fácil esa remontada. Pues tiene sentido. Tú te metes en una batalla con Verstappen, es una batalla perdida y encima no es solo una batalla perdida que tú a lo mejor alargas 5, 6, 7, 8 vueltas, es que encima vas a perjudicarte a ti mismo porque empeoras tus neumáticos, porque empeoras tus tiempos por vuelta, depende de la situación. Quiero decir, Carlos Sainz en Italia se defendió durante unas 10-15 vueltas de Verstappen. ¿Tenía que hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque Sainz estaba en primera posición. No le puedes regalar ese primer puesto. Pero estando segundo y quedándote 30 vueltas para el final, no te queda otra. No te queda otra, al final lo vas a perder igualmente, pues mejor por lo menos que no pierdas luego si estás tu segundo, ¿no? Pierdes esa segunda posición, mejor quedarte con el tercer puesto, mantenerlo, que no perderlo por culpa de
haberte perjudicado en esas vueltas, creo yo, entonces tiene sentido. Alguien que lo ha hecho siempre muy bien, como digo, es Fernando Alonso, este año lo ha hecho también. En Arabia Saudí, por ejemplo, dejó pasar a los dos Red Bull prácticamente. Se puso líder en la primera vuelta, adelantando a Checo en la salida, y luego le dejó adelantarse, le mantuvo el DRS durante varias vueltas, acabó perdiéndolo y le adelantó Verstappen, mantuvo el DRS con Verstappen, no opuso resistencia y luego pues al final cuando lo perdió, gracias a eso también tuvo una ventaja bastante grande por no haberla perdido anteriormente. Alonso es un piloto que seguramente a estos dos le podría, sobre todo en por ejemplo ese caso Arabia Saudí, le podría haber dado guerra a los dos pilotos durante bastantes vueltas. El ejemplo más claro es Hungría. Alonso es ese piloto que te puede dar mucha guerra porque se defiende muy bien, pero incluso también la acaba perdiendo porque es una batalla perdida. Alonso en Hungría sí le beneficiaba porque miró por el bien del equipo. Pero más allá de ahí, si no tienes un objetivo, si no tienes como Sainz que estaba primero y obviamente en la primera posición sí tienes que defenderla, no tiene sentido. Es lo que explica Norris ante esa crítica que ha recibido, que es que en el final de temporada él la ha recibido bastante. Su explicación completa es la siguiente: creo que una de las áreas en las que se ha hecho un buen trabajo este año es en la lectura de las situaciones en las que me encuentro, sabiendo contra quién estoy compitiendo y contra quién no. Sé que al final de una carrera, pero la probabilidad es de perder una posición con Verstappen en Austin, por ejemplo, y como corrí también frente a Luis, o como lo hice contra Max, al final sabía que iba a perder las posiciones con ambos. No es una mala actitud, es ser realista y sincero con las situaciones en las que me encuentro. La posibilidad de mantener a Max detrás era básicamente cero. Era demasiado rápido y su degradación de neumático, que no sé si alguien lo ha visto este año, era mucho mejor que la de todos. Pues todo el sentido del mundo, toda la razón lleva de eso y yo creo que no es tampoco nada malo. Dos noticias rápidas y ya nos vamos con el Dakar. La primera de ellas, Motorsport Italia informa de que Alfa Tauri se muda al túnel de viento de Red Bull en Milton Keynes, que sabemos, os lo hemos comentado, que Red Bull está fabricando un nuevo túnel de viento en Milton Keynes que finaliza en 2026. Os lo comento porque se ha hablado en redes sociales también y porque lo ha sacado Motorsport Italia como noticia. Pero es que es el que utilizaban, o sea, es que dicen, se mudan, dejan el de Bicester. Es que en Bicester es donde estaba, si no estoy mal equivocado, el de Red Bull ahora mismo. Red Bull lo tenía en otra localización y lo lleva a Milton Keynes. Es lo que va a hacer también Alfa Tauri. No lo veo mucha noticia, pero bueno, como ha habido mucha gente hablándolo sobre esto, hablando sobre lo que hemos hablado en el primero de los vídeos del día de hoy con respecto a el acuerdo, con respecto a lo que hacen Red Bull y Alfa Tauri juntos, pues bueno, os lo comento. También rápidamente, y esto lo informa la BBC, hay un nuevo abandono en la FIA tras un único mes de trabajo. Nombraron a un nuevo director técnico, un nuevo director deportivo en la FIA, un ingeniero que se llamaba Tim Goss, que había estado, por ejemplo, en Mercedes, en años de época dorada de Mercedes. Tim Goss había sido nombrado el mes anterior como director deportivo y se ha marchado. Hace no mucho también vimos otro director deportivo que se marchaba tras únicamente un año, o mejor dicho, menos de un año, 11 meses de trabajo en la federación. A mí me extraña bastante, quiero decir, a mí me sorprende mucho que esto acabe ocurriendo, pero bueno, es lo que ha ocurrido. Nos vamos al Rally Dakar, la tercera etapa del Rally Dakar. Si queremos sacar un titular es que Carlos Sainz ha perdido el liderato, pero tranquilidad, hay mucho Dakar y en propio Carlos Sainz ha dicho que ha sido una buena etapa, sobre todo porque hubo un momento en el que casi vuelca y ha podido sacarla adelante y está a solo 29 segundos en la general. Ahora os contamos todo esto, pero en la etapa de hoy el piloto ganador ha sido el piloto de Toyota, Moraes. El brasileño no comenzó de la mejor forma, incluso empezó en los primeros kilómetros fallando bastante y en la primera mitad de la etapa estaba bastante atrás, pero a partir de los 200 kilómetros finales fue capaz de apretar y lograr esta victoria en la tercera etapa. En la segunda posición se queda un Audi, que ha sido en este caso Ekstrom. La marca de los 4 aros, Audi, está siendo bastante fuerte, lo está demostrando en este Dakar. Posiblemente por lo menos es el mejor comienzo que han tenido en estos 3 años que llevan en el Dakar, habiendo estado en las 3 etapas y el prólogo siempre alguno de sus 2 pilotos bastante arriba. En este caso ha sido Ekstrom. Ekstrom además ganó el prólogo. En la etapa 2 consiguió ganar la Peter Hansel, que es el otro piloto de Audi, y en la etapa 1 Carlos Sainz quedó segundo, así que por ahora han mostrado ser bastante fuertes. En este caso el sueco ha quedado a solo 9 segundos de la victoria de la etapa, muy cerca se ha quedado Ekstrom, y en tercera posición ha acabado quedando Al Rajhi, quien además consigue salir del día de hoy como el líder de la general, superando a El Matador. El piloto de Overdrive pasa a un Carlos Sainz que ha estado líder durante todo el día todavía y desde ayer hasta el kilómetro
kilómetro 310 de etapa, donde ha empezado a perder tiempo con el saudí y por lo tanto ha perdido ese liderato en la general. La etapa del Matador, la etapa de Carlos Sainz, fue mejor incluso que la de ayer realmente, pero no le ha servido para quedar en sexta posición a 3 minutos de la victoria de la etapa. De entre el kilómetro 200 y 300 incluso estuvo recortando distancia para ser el líder de la etapa, pero llegando incluso en ese momento a ser tercero virtual, pero al final en los últimos 100 kilómetros es donde ha perdido mucho terreno y eso le ha hecho perder el liderato de la general. La diferencia, independientemente de ello, entre el primero y el segundo en la general, entre el Matador, entre Carlos Sainz y Al-Rajhi, es tan solo de 29 segundos. Lo mejor del día, como os hemos comentado anteriormente, es que cuando ha acabado la etapa, cuando ha llegado al vivac, Carlos Sainz ha comentado que estuvo muy cerca de volcar en el día de hoy, y esto nos recuerda que al final el Dakar es muy largo, el Dakar queda muchísimo, ya os lo comentábamos en el día de ayer cuando era líder de la general, quedan muchas etapas, queda mucho Dakar, puede haber 1001 problemas, así que fíjate que encima ha tenido una buena etapa porque no ha volcado y por lo menos siga esos 29 segundos del liderato. Veremos qué es lo que ocurre en el día de mañana. Entre otras cosas de hoy, Al-Attiyah consigue quedar en cuarta posición, posiblemente hasta ahora su mejor etapa de lo que lleva en el Dakar 2024. El catarí ha quedado a 1 minuto 33 segundos de la victoria de etapa. Peter Hansel pierde bastante tiempo, queda octavo y pierde 7 minutos después de haber ganado en el día de ayer su etapa número 50 en el Dakar, y no ha sido el mejor día para Sebastián Loeb, quien lleva un buen Dakar hasta hoy, pero hoy ha perdido 20 minutos en total, así que pierde bastante tiempo en la general. Por otro lado, Laia Sanz, que ayer hizo una etapa del Dakar impresionante, pues en el día de hoy ha quedado un poco más rezagada, ha quedado a 27 minutos con un Nani Roma que queda a 33 minutos de la victoria de etapa. Esto ha sido el resumen a esta etapa 3 del Rally Dakar. Comentaros una cosa. No lo pudimos comentar en el día de ayer, lo comenté por redes sociales y por ellos os recomiendo que me sigáis por ahí porque suelo poner este tipo de noticias. No pudimos comentarlo en el día de ayer, pero ha habido una desgracia en el Dakar, desgraciadamente, así que os lo comentamos y hacemos actualización del estado del piloto, que el español Carles Falcón ha tenido que ser trasladado al hospital, tuvo que ser en el día de ayer. Es un piloto de motos, va muy expuesto, por supuesto, sabemos, se me están poniendo los pelos de punta al comentar esto, pero es una noticia muy triste. Iba en moto y alrededor del kilómetro, pasados los 200 kilómetros, tuvo un accidente muy fuerte, lo encontraron tirado, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital y está en coma inducido con un edema cerebral. Ha sido operado de urgencia, su situación ahora mismo es complicada. Traeremos información con respecto a Carles Falcón en los próximos días. El director del Dakar acerca del estado de Carles Falcón se le ha preguntado en el día de hoy y lo que ha dicho es que lo hemos reanimado, que ha sido lo más importante de esto, lo han podido reanimar, lo encontraron en una situación crítica y por lo menos ha podido ser operado y demás. Desde aquí le deseamos una rápida y pronta recuperación. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado comentando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.